Ya estamos en pleno mes de agosto y los índices lo saben. Bitcoin ha roto el soporte diario y el SP500 ya ha iniciado el pullback semanal. En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del SP500 y compararé métrica y técnicamente hablando ambos índices para poder sacar conclusiones sobre quién se comporta peor en estas fechas, quién se comporta peor en periodos pre-halving y preelecciones y hasta dónde puede llegar ese mal comportamiento. Bueno, ahora pasamos a hacer un análisis un poquito más métrico de lo que estamos viviendo en el mercado y sobre todo a responder las preguntas que he formulado en la introducción, pero antes de ello quiero hacer un repaso técnicamente hablando tanto de Bitcoin como del SP500. Lo haremos relativamente rápido porque sobre todo en Bitcoin no hay prácticamente ningún cambio técnico, pero es cierto que el pequeño cambio que se ha formado puede ser determinante, pues desde que el precio formó esta vela el 24 de julio, que significó una caída de un 3% en un día, no es nada relevante, pero sí que es cierto que es una vela de cuerpo grande, con un cuerpo bastante más destacable que cualquiera de las velas anteriores y posteriores. Pues este tipo de velas suelen implicar los extremos de las mismas zonas de soporte y de resistencia, y el precio de Bitcoin hasta ahora no había sido capaz de cotizar claramente por debajo del suelo de esta vela, el nivel de los 29.200 aproximadamente. Es más, durante unos 10 días aproximadamente estuvo intentando romperla y no fue capaz de hacerlo en ninguno de esos días. El día 2 de agosto fue el primer cierre que el día posterior, es decir, el día 3 evidentemente, era capaz de cotizar por debajo del mismo nivel, pero enseguida se dio la vuelta, ¿no? Pues bien, ahora ya claramente, después del cierre del 4 de agosto, hemos estado el fin de semana con poca fuerza, con poca volatilidad, pero ya por debajo de ese nivel cotizando. Y esto puede ser el detonante que indique que el precio puede ir a atacar ciertos niveles más bajistas, ¿no? Como ya hemos estado comentando, el nivel de los 28.600 es un nivel más que interesante para el corto medio plazo, sin ninguna duda. Estamos cerca de poder formar este cruce entre la media móvil de 20 diaria y la media móvil de 50 diaria. Es un cruce que suele ser negativo y suele tener una repercusión bajista, no al momento, es decir, aunque el precio pues pasado mañana pueda romper a la baja, no implica que el otro ya tenga que caer. Este tipo de cruces lo que suelen formar es un movimiento previo alcista para luego ya dar esa continuación, ¿no? Estoy hablando de más porque el cruce ni se ha formulado aún, pero bueno, son situaciones que tenemos que ir ya previendo. Entonces, en el corto plazo, o mejor dicho, en temporalidades inferiores, pues bueno, estamos viendo una falta de volatilidad, pero un precio que tiende a la baja, con una media móvil de 50 de 4 horas, que sigue siendo la resistencia a batir. Lo hemos rechazado en múltiples ocasiones. En este punto de aquí ya estuvimos hablando de falsa ruptura. Efectivamente, el precio volvió para abajo. ¿Y qué hizo? Volvió, la testeó, la confirmó y para abajo. Volvió, la testeó, la confirmó y para abajo. Y bueno, pues nuevamente estamos en esta zona, ¿no? Cuidado porque cuando se forman este tipo de situaciones técnicas, cuando ya el nivel se ha rechazado en múltiples ocasiones, porque sí, lo hemos rechazado, pero ¿dónde se ha ido Bitcoin? Literalmente, Bitcoin está ahora mismo en la misma zona que cerró, o vamos a calcularlo un poquito más exacto. Ahora mismo Bitcoin está un menos 0,11% más abajo que hace 2 semanas. 13 días y 16 horas. Es decir, pese a que estamos rechazando constantemente un nivel tendencial, porque una media móvil es un nivel tendencial, acompaña al precio, Bitcoin no se comporta en tendencia. Si tú coges y miras el gráfico diario, por ejemplo, podrás darte cuenta que ¿qué es lo que pasa con los movimientos tendenciales? Que el precio rechaza la media móvil de 20, que es la línea blanca, y sube, la blanca y sube, la blanca y sube, la blanca y sube. Está sin rechazarla. Aquí la rompe, la roja y sube, la blanca y sube, la blanca y sube, hasta que cambia de tendencia. Vuelve para arriba, la blanca y sube, la blanca y sube. Un poquito más de pullback y para arriba, la blanca y sube, hasta que cambia la tendencia, ¿no? Quiero decir, cuando rechazas un nivel tendencial, sueles o es habitual mostrar tendencia. Y pese a que estemos hablando de un nivel intradiario, porque estamos hablando de un nivel de una media móvil de 4 horas, da igual, es un nivel tendencial y no estamos viendo tendencia en gráfico intradiario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya lo llevo comentando desde toda la semana pasada. Quiero decir que no hay que quedarse con la estructura técnica en el corto plazo, sino hay que quedarse un poco con el contexto general. Y es lo que vamos a confirmar hoy a través de otro tipo de métricas para determinar si durante los próximos meses Bitcoin se va a comportar mejor
o se va a comportar peor que SP500 y bolsas más tradicionales. Que esto no quiere decir que tenga que ser a la baja. Ya hemos confirmado por otros análisis durante estas semanas anteriores que el precio puede tender a la baja durante el mes de agosto y el mes de septiembre, pero hoy lo que vamos a determinar es si Bitcoin se va a comportar mejor o si se va a comportar peor. Entonces, antes de ello, vamos a repasar muy rápidamente el SP500, ya que estamos ya en esa tesitura de pullback. Fíjate cómo el gráfico semanal ha formado o cerró la semana pasada con una envolvente bajista que se comió 2 velas anteriores y podríamos decir, oye, esto es algo que suele hacer, es decir, envolventes bajistas en gráfico semanal o velas bajistas en gráfico semanal se forman de manera continua en cualquier índice y más en el SP500, que es un índice que suele subir de forma desacelerada. Sí, pero fíjate cómo las anteriores velas bajistas, esta de aquí y esta de aquí, no son capaces ni de envolver por completo la vela anterior, esta de aquí y esta de aquí. En cambio, justamente el cierre de la semana pasada envuelve las 2 velas anteriores. Esto, unido a que estamos en niveles de resistencia, es una resistencia diaria y semanal, el nivel de los 4.500 aproximadamente. Fíjate cómo tenemos un nivel de resistencia, 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 resistencia. Bueno, aquí un par de soportes, pero bueno, resistencia, soporte, soporte, resistencia, 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 nuevamente resistencia. La envolvente semanal, un elemento técnico, el nivel de resistencia, 2 elementos técnicos, y la acción del precio intrasemanal o diaria, aquí unimos Multi-Time Frame Analysis y acción del precio, 4 elementos técnicos nos indican que el precio puede tender a la baja durante las próximas semanas. ¿A qué me refiero con Multi-Time Frame Analysis y acción del precio diaria? Bueno, pues que si bajamos de temporalidad podemos comprobar cómo realmente el precio ha fallado en generar un nuevo máximo creciente respecto a este máximo de aquí y ha roto claramente el mínimo anterior. Hasta ahora, las envolventes semanales o las velas bajistas semanales que hemos comentado al principio, que no eran ni envolventes, ¿qué han hecho? Pullback para seguir subiendo, pullback para seguir subiendo, pullback para seguir subiendo. En ningún momento se habían roto los mínimos anteriores o se había hecho un fallo en generar nuevos máximos. En este caso, ya estamos en un cambio de tendencia evidente en gráfico diario, lo que unido a la situación semanal puede implicar una tendencia bajista en este gráfico, en esta temporalidad, con lo cual podemos entender que este movimiento puede desarrollarse mucho más. Sois muchos los que me habéis comentado por Instagram, en comentarios de YouTube, que habéis aprovechado el trade del que estuve hablando la semana pasada en el SP500. Estuve hablando que después de este doble techo, impulso, pullback y continuación, incluso hay gente que atacó o hizo un trade en estos niveles de aquí. Yo no entré en estos niveles de aquí. Estuvimos hablando de ponernos cortos en este punto. Yo me lo perdí, no pasa nada. Y en este punto hay muchos que habéis entrado. Yo no he entrado en el SP500. No me convencía del todo el gráfico. Lo tenemos por aquí. Yo no he ejecutado la posición del SP500 porque, como digo, creo que había otras oportunidades mejores. Y yo, por ejemplo, he ejecutado en Procter & Gamble. Lo tenemos por aquí. Yo he ejecutado un poquito más arriba en Procter & Gamble y, pues bueno, el movimiento ahora mismo está un poquito más atrasado. El SP500 ya ha roto claramente ciertas medias móviles. Fíjate, SP500 ya está por debajo de la media móvil de 50 de una hora. La ha roto, ha hecho el pullback y ha confirmado. En el caso de Procter & Gamble, fíjate cómo aún la tenemos en este momento. Si Procter & Gamble se uniera a la tendencia del SP500, ¿qué tendría que hacer? Un impulso más claro, un pullback y una continuación. Es como si Procter & Gamble estuviera en este punto de aquí, si lo comparáramos con el SP500. Entonces, ya estamos de lleno en ese desarrollo bajista en el SP500, ya estamos en ese intento de ruptura de niveles importantes en Bitcoin, pero la pregunta es, ¿quién se va a comportar mejor? ¿Bitcoin o el SP500? Que se me lengua la traba. Pues, oye, lo que podemos hacer primero es hacer una comparativa. ¿Qué significa hacer una comparativa? Pues coger el gráfico de Bitcoin y dividirlo entre, por ejemplo, vamos a hacer por aquí, el SP500. Si yo pongo aquí BTC y lo divido entre SPX, el cual es el SP500, nos da un gráfico. Es un gráfico relativamente similar al de Bitcoin porque al final la correlación entre ambos activos es importante, no es igual, sino que es importante. Si fuera igual, sería un gráfico lineal, sería un gráfico que no se mueve. ¿Esto qué indica este gráfico? Indica que en el caso de que el activo vaya hacia arriba, Bitcoin se comporta mejor que el SP500. En el caso de que el activo vaya hacia abajo, el SP500 se comporta mejor que Bitcoin. Esto es un gráfico que yo me he inventado dividiendo en TradingView. No hay que ser un genio,
pero no es un gráfico operable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo recientemente? Estamos viendo que tanto en el mercado bajista Bitcoin se ha comportado peor, evidentemente, porque es más volátil y cae más, como en el mercado alcista o en la situación en la que nos encontramos ahora de pullback, Bitcoin se ha comportado mejor. Entonces, fíjate cómo estamos por encima de niveles técnicos muy determinantes. Voy a marcar una línea en este punto de aquí. Estamos por encima de esta zona que es importantísima porque representaría un poco los anteriores máximos del mercado bajista. En un mercado bajista, pues, impulso, pullback y así. Pues este pullback de aquí representaría este pullback de aquí, este máximo anterior. Con lo cual, todo lo que sea que el precio se mantenga por encima de este gran máximo, es decir, de este gran máximo, representa de forma directa que el mercado ha dejado atrás claramente la tendencia bajista y no solo eso, sino que puede estar de manera clara comportándose de forma alcista. ¿Qué es lo que tenemos recientemente? Tenemos una especie de pullback extraño. El precio ha intentado romper los máximos anteriores, no ha sido capaz ni de llegar. En el caso de Bitcoin como tal, Bitcoin sí que ha roto, por muy poco, pero los ha roto y ahora está haciendo un pullback por la misma zona, más o menos, ¿no? En el caso de BTC SPX, Bitcoin contra SP500, no. Fíjate cómo este patrón es extraño, pero es muy similar a otros patrones que estábamos viendo, que hemos visto anteriormente. Después de un impulso, ¿qué es lo que viene? Un pullback en forma de triángulo. Después de un impulso, ¿qué viene? Un pullback en forma de triángulo. Y esto, pues bueno, puedes coger el gráfico y verlo en otras situaciones. Aquí también. Después de un impulso, ¿qué es lo que viene? Un pullback en forma de triángulo. Pues es un poco donde estaríamos ahora. Estaríamos dentro de un pullback denso, de un pullback largo, en forma de triángulo, que evidentemente podría repercutir en más volatilidad bajista, sin ningún problema, en este gráfico de aquí y en los demás gráficos de Bitcoin como tal y SP500 como tal, también podría repercutir en lo mismo, ya lo hemos comentado, pero entendiendo la tendencia alcista de Bitcoin por encima del SP500. Y ahora voy a desarrollar un poquito más esto. Si miramos este patrón, es, como digo, impulso. Estaríamos dentro de un pullback que sin problema podría ser esto de aquí. Y estaríamos formando, como digo, un triángulo. ¿Esto qué significa? Significa que, evidentemente, igual que en las tendencias bajistas, Bitcoin se comporta peor que el SP500, en las tendencias alcistas, Bitcoin se comporta mejor que el SP500 porque es más volátil, para bien y para mal. Entonces, esto ya nos indica que ambos índices están en una situación interesante. Esto nos indica que la probable corrección a medio plazo que indique más caídas de Bitcoin por parte o peor comportamiento de Bitcoin por parte del SP500, unido a la situación técnica de ambos índices, fortalece ese argumento de que podemos esperar caídas en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si técnicamente hablando en ambos índices estamos viendo cosas negativas, en Bitcoin rechazo de resistencias, falta de fuerza, en el SP500 envolventes bajistas, inicio de pullbacks, esto implica que técnicamente hablando ambos índices están indicando un recorrido a la baja durante las próximas semanas. Pero es que además si los pones uno encima del otro, también coincide, porque sería raro que técnicamente hablando los índices sueltos indicaran movimientos bajistas, pero técnicamente hablando la comparativa entre ambos índices indicara movimientos alcistas. En cambio, convergen todos y cada uno de estos niveles. ¿Esto quiere decir que Bitcoin va a comportarse ahora ya peor que el SP500 o que la caída tiene que ser inmediata? No, la respuesta es no. Por eso hablo de entender la esencia del movimiento más que ir al dedillo respecto a qué va a hacer el gráfico de 4 horas durante la próxima semana. No puedes ir por esas porque el mercado no te está pidiendo eso, porque aquí no hay ningún patrón técnico que tú puedas entender. Aquí no hay ninguna estructura. ¿Cuál es esta estructura? ¿Qué patrón es este? Si no hay patrón, no hay repetición. Y si no hay repetición, no hay ventaja técnica. Con lo cual, olvídate de esto. Entiende lo demás. Dentro de esto, dentro de este gráfico, oye, esto está muy bien. El gráfico que... A ver si podemos llegar. Este gráfico de aquí está muy bien. Nos indica muchas cosas. Es muy revelador. Pero, ¿podemos ir más allá? ¿Podemos llegar mucho más allá? Porque estamos en una situación técnica importante, pero además estamos en una situación contextual muy importante. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Fíjate, si aquí lo que cogemos es, por ejemplo, en vez de utilizar un asset contra USD, es decir, Apple, Bitcoin, SP500, lo que sea, vamos a añadir o vamos a dividir un asset contra un asset, que es justamente lo que hemos hecho anteriormente. Y por aquí cogemos criptomonedas, pam, y pongo Bitcoin, y por aquí cogemos
índices y pongo, ¡pam!, SP500. Entonces, vamos a dividir esto. Lo aplico y aquí nos va a salir literalmente el comportamiento a lo largo de la historia de Bitcoin, porque es una historia más corta que la del SP500, dividido. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver los diferentes mercados alcistas y bajistas de Bitcoin entre SP500. ¿Vale? Dato muy importante. Pero vamos a añadir una media, me gusta añadir las medias, y vamos a añadir una media de todos los años. Vamos a añadir una media de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos a añadir una media de todos y cada uno de los años, añadimos la serie, ¡pam!, para ver exactamente cómo se comporta de promedio un y otro índice. Entonces, ponemos el promedio y ponemos también la situación actual en el año 2023. Fíjate que estamos en un contexto muy similar. De promedio, dividiendo Bitcoin entre el SP500, el punto en el que llegamos actualmente, llegamos después de un gran mercado alcista. ¿Qué es lo que se comporta mejor aquí? Bitcoin. Por eso sube esta gráfica. Por eso en el año 2023 tiende al alza, o en gran parte del año 2023. Por eso en la historia, que es la línea de color naranja, también tiende al alza. Normalmente llegamos un poquito antes de la mitad del año en un gran mercado alcista, de promedio, desde que existe Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa a partir de agosto, septiembre, junio, julio? Que el precio inicia un movimiento a la baja. ¿Por qué cae este índice de aquí, el de color naranja? Porque esto es la división entre Bitcoin y SP500. Y de promedio, en un mercado alcista, Bitcoin, o en una tendencia alcista, Bitcoin, aquí ves lo naranja, se comporta mucho mejor, pero cuando el mercado cae, tiende a comportarse mucho peor. Y ahora mismo estamos en periodos donde el mercado tiende a caer. No tiende a caer solo técnicamente hablando, que ya lo estamos viendo, sino que también tiende a caer por la situación contextual en la que nos encontramos. Y es que estamos justamente en pre-halving y estamos justamente en un periodo preelectoral. Con lo cual, vamos a ir aún más allá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir una nueva media, un nuevo promedio, donde dividamos o tengamos en cuenta los años preelectorales, los años anteriores a el punto electoral en el que nos encontramos. Entonces, en este punto, punto preelectoral y punto pre-halving. ¿De acuerdo? Muy importante. El año 2011 fue preelecciones y pre-halving. Si subimos 4 años más, 2015. Si subimos 4 años más, 2019. Entonces, vamos a añadir esta serie y fíjate qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos directamente el promedio de año 2011, año 2015, año 2019. Pre-halving y preelectoral en Estados Unidos. Fíjate que estamos literalmente en el mismo punto. Estamos literalmente en este momento de aquí. Voy a analizar un momento esto de aquí. Estamos exactamente aquí. Previo incluso a hacer un pequeño movimiento alcista, previo a que Bitcoin pueda llegar a comportarse mejor que el SP500 durante los próximos días incluso, pero previo a dar un gran movimiento bajista que sin ningún tipo de duda y ningún tipo de problema podría llegar hasta el año, hasta el día 300 más o menos del año, porque es lo que suele hacer de promedio. Y el día 300 del año es más o menos finales de octubre, principios de noviembre, aproximadamente hablando. Quedarían únicamente 2 meses, noviembre y diciembre, para que finalice el año, con lo cual estamos en un punto donde no solo técnicamente hablando lo estamos viendo, no solo históricamente hablando lo estamos viendo y no solo contextualmente hablando lo estamos viendo, sino que todas las líneas apuntan a que lo que podemos esperar durante los próximos meses es un peor comportamiento de Bitcoin respecto al SP500. ¿Tiene que ser sí o sí a la baja durante todos estos meses? La respuesta es no. Puede haber periodos alcistas o incluso puede venir un movimiento al alza. Cuesta creerlo, porque dentro de un desarrollo alcista, Bitcoin va a tender al alza, porque así lo denota la historia, así lo puedes comprobar, venimos de abajo para arriba. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin cuando sube, sube más que el SP500. Entonces, no tiene por qué ser sí o sí dentro de ese contexto, de esa situación bajista, porque sí, pero es cierto que todo hace pensar, porque si unimos el gráfico, la lógica
y el aspecto técnico, ambos elementos o todos los elementos nos indican la misma dirección. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Quería un poco contextualizar no solo lo que puede pasar con Bitcoin o solo lo que puede pasar con el SP500, sino lo que puede pasar si unimos ambos índices, ya que es una forma distinta de verlo, una perspectiva que va un poquito más allá de intentar ver qué es lo que está pasando en un gráfico semanal. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.